Todos hemos tenido la experiencia de sentir el calor y percibir cómo la temperatura varía si estamos más cerca o más lejos de la fuente que lo genera. Los matemáticos estudian este fenómeno con la ecuación del calor, que mide la variación de temperatura en cada punto de una habitación. El promedio subirá si estamos más cerca del fuego y bajará si nos alejamos. Con la ecuación de calor podemos predecir cómo el calor se difunde para cambiar la temperatura de la habitación. Esta ley establece que si el promedio de temperatura alrededor de un punto es mayor que en él, la temperatura en ese punto aumentará. Y si el promedio alrededor es menor, disminuirá. Les voy a describir un prototipo de ecuación en derivadas parciales que se llama la ecuación del calor, que lo que intenta describir es la temperatura en una región del espacio, digamos una pieza, ¿ya? En 3 dimensiones, en un punto X y en un instante T, llamamos U de xt a la temperatura en ese punto y en ese instante de tiempo. Entonces la ley de difusión del calor corresponde a una ecuación en derivadas parciales, que es la derivada parcial de U respecto a T, en xt igual a un operador que llamamos laplaciano de U en el punto X y en el instante T. Una ecuación de este tipo aparece en verdad en el modelamiento de muchos fenómenos distintos. Una cosa que la hace bastante diferente de una ecuación algebraica es el hecho de que sus incógnitas en verdad son infinitas, porque tenemos infinitos puntos en el espacio y, en principio, una infinidad de instantes de tiempo. Por lo tanto, esta ecuación en realidad engloba infinitas incógnitas. El comportamiento del calor está presente en la naturaleza y se conoce como difusión. Por eso los matemáticos han usado como base la ecuación del calor para formular modelos que permiten describir otros fenómenos naturales muy diferentes. Fenómenos como son las manchas en la piel de un leopardo, la formación del embrión o una colonia de bacterias. En todos estos fenómenos hay difusión. Pero no solo eso, porque si todo fuera difusión, no existiría esta riqueza de patrones en la naturaleza. Con la difusión hay estabilidad. Es una realidad constante como cuando se echa una gota de tinta en el agua. La inestabilidad se produce con una nueva sustancia que rompe el equilibrio. Si pensamos que las motas oscuras en la piel del leopardo fueran gotas de tinta que se difunden, estaría todo teñido de un solo color y no mostraría ese patrón característico. Algo se agregó a la difusión natural que fue creando las motas. Para explicar este fenómeno de surgimiento de patrones o morfogénesis, el matemático Alan Turing ideó un modelo para describir estas formas biológicas que consideraba la difusión de 2 sustancias, un pigmento o activador y un blanqueador o inhibidor que compiten y reaccionan en la piel del leopardo. Reaccionan porque tienen cierta interdependencia. Su sola presencia los hace crecer o disminuir. El sistema de ecuaciones que establece esta relación tiene como base la difusión, pero se le agregan a la ecuación del calor 2 fenómenos no lineales. En el estudio de colonias de bacteria o el crecimiento de tumores también se observan patrones, pero se suma una tercera variable que es el sustrato, es decir, la comida que necesitan las bacterias para desarrollarse. Es un proceso simultáneo, donde actúa el activador, inhibidor y sustrato y forman un patrón de crecimiento. Hemos visto que la ecuación del calor sirve para describir multitud de fenómenos. La temperatura de una pieza, una bacteria, el movimiento de tumores. Y lo que vamos a hacer ahora es presentar un último modelo que nos va a describir el límite de lo que se conoce en ecuaciones en derivadas parciales no lineales. El modelo que les voy a presentar se conoce como el modelo de Navier-Stokes. Y lo que tiene en adición a la ecuación del calor es 2 términos no lineales que van a medir ya no la temperatura, sino que la velocidad de un fluido. Estos 2 términos no lineales son los siguientes. Primero tenemos un término que se denomina transporte por el fluido mismo, y por último tenemos un término relacionado con la presión del fluido.
Y lo que mide este término es el hecho de que un fluido no se puede comprimir. Esta ecuación no se conoce matemáticamente hablando su solución. Las ecuaciones en derivadas parciales no lineales, en particular aquellas que provienen de fenómenos de difusión más términos no lineales correspondientes a reacción, aparecen en una gran cantidad de aplicaciones y, por sobre todas las cosas, desde el punto de vista matemático, encierran desafíos que son realmente gigantescos. Ya el solo saber si una ecuación es resoluble, si tiene solución, si tiene más de una solución, si se puede encontrar de manera más o menos explícita o representarla de una manera adecuada y seleccionarla de manera que dé respuestas a la pregunta que la origina, son problemas que son muy importantes y muy trascendentales para el área y que están muy distantes todavía de ser resueltos completamente.